se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, de estar en tu casa una vez más. Señor, y este amor que tú nos has dado para venir a tu palabra, para cumplirte a ti, Señor, para estar delante de tu presencia, porque tú tienes un asunto con nosotros, Señor, y tú quieres resolverlo por medio de tu palabra, dándonos un conocimiento tal, Señor, que nosotros podamos expresar a través de cada situación y testificar a través de cada situación tu presencia en nuestro medio. Así nosotros también, Señor, como el apóstol Pablo, queremos reconocer, Señor, que tú eres un absoluto, que tú haces, que tú pones, que tú quitas, Señor. Por eso estamos aquí en esta mañana, pidiéndote que tú te entronices en nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos reflejar la vida de Cristo, Señor, en cada cosa. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Ustedes pueden tomar asiento. Vamos a predicar, vamos a continuar predicando de este sermón llamado Sufrimiento por Gracia. Pero el hermano Libel, cuando empieza a titular este sermón, él dice: Sufrimiento por Gracia es el título que yo le daría a este sermón, dice él. Pero, dice, le puse sufrimiento por gracia para que sea más entendible, dice él. Pero, dice, lo que yo tendría que decir es: el sufrimiento que concede, ¿verdad?, o que atribuye, o que le es dado, o que le es asignado, que es asignado por la gracia de Dios. Amén. Por lo tanto, la gracia de Dios tiene asignado. Amén. Yo cuando escuchaba ayer hablar al hermano decía que aumente en gracia y que aumente en paz, dije: ¡ay! Eso significa que aumente el sufrimiento y que aumente la tribulación. Dije: ¡ay, Dios poderoso! Me escuchaba yo de aquel lugar. Digo yo: ¡wow! El sufrimiento que concede, atribuye, asigna la gracia de Dios para cada creyente. Entonces, vamos al punto específico, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a marcar específicamente hoy es, ¿sí?, obediencia es esperar en paciencia. Obediencia es esperar en paciencia. Obediencia, ser obediente a Dios, es esperar en paciencia. Obediencia es esperar en paciencia. Y bueno, entonces vamos a unir un poco todo esto, de qué se trata: sufrimiento atribuido, concedido por la gracia de Dios, y esta espera y tantas cosas más que se ven para que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Entender. ¿Por qué? Mientras estaba meditando en este sermón, pensaba y analizaba algo que bueno, venimos repitiendo, ¿no?, en estos últimos cultos con mucho énfasis, pero ustedes noten lo que ha sido hecho tan complicado en esta hora, el evangelio que nosotros recibimos de nuestros hermanos más cercanos, los hermanos pentecostales. Fue un evangelio totalmente muy a oscuras, donde muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día fueron tomadas de aquel principio pentecostal y hoy están muy mal barajadas dentro del mensaje. Por eso es que esta doctrina, que es tan profunda, nos enseña y nos estabiliza en este tiempo de neurosis y en este tiempo tan complicado, que nosotros vayamos aprendiendo las maneras y las cosas que Dios ha establecido, para que nosotros no seamos sorprendidos en ninguna cosa. Como nosotros hemos recibido una enseñanza, de aquella enseñanza
nosotros tenemos muchas de las cosas de Dios establecidas por el apóstol Pablo y los santos profetas, las tenemos muy mal, muy intrincadas, muy torcidas. Entonces, ante muchas situaciones, nosotros con nuestra mente torcida, tomamos esas circunstancias bajo estas cosas y lo único que provocamos es nuestro daño propio o tratar de torcer el brazo de Dios en cada cosa, ¿verdad? Porque en cada cosa nosotros vamos, Señor, haz esto, haz aquello, vuelve así, vuélvete así, dóblate así, ¿verdad? Y nosotros consideramos que Dios va a torcer el brazo, y cuando Dios no tuerce el brazo, entonces entramos en nuestros quiebres y desánimos tan profundos, y llegamos al rincón del punto de decir, hemos sido totalmente desechados por la gracia de Dios, y estamos arrinconados, llenos de tribulación y angustia, por causa de que hemos sido desechados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos aprender en esta hora es una de estas cosas. Todos las hemos atravesado, inclusive quien les habla, atravesando algunos conflictos muy importantes en su vida, puntos que marcaron el equilibrio de mi vida. Llegué a un momento donde me saturó y no lo pude atravesar, ¿verdad? Y al punto de llegar a considerar estas mismas posiciones, ¿sí? Dios me ha dejado, ¿por qué Dios me ha permitido semejantes cosas pasar a mí? Yo soy su hijo, tendría que haberme cuidado, tendría que haberme protegido antes de que yo llegara a semejante situación, ¿verdad? Entonces uno empieza a desanimarse y uno empieza a entrar en una desorientación que no sabe para qué lugar caminar y para qué lugar. Entonces, la doctrina, la enseñanza que nosotros tenemos en esta hora, tiene que hacer que todos estos puntos que estén dispares en nuestra mente entren en una unidad. ¿Por qué? Porque la gracia que Dios nos ha conferido trata de que nosotros entremos en la aceptación de lo que Él ha puesto delante de nosotros para que lo sentemos en amor y en obediencia y esperemos en Él, ¿verdad?, por el justo pago que Él tendrá por cada cosa que Él nos da para que nosotros atravesemos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir modificando y cambiando en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Si queremos llegar a la altura o a la estatura que nuestro hermano mayor, William Branham, Jesucristo, Pablo, llegaron, ¿verdad? Por eso es que somos cristianos tan tibios hoy, ¿ves? Tan frágiles, ¿sí? Si nos acarician, estamos bien. Si nos dan vuelta la cara, ya estamos mal. Como el hermano Branham dijo, un poco plantitas de invernadero, ¿no? Esas plantas golpeadas del desierto. O sea, el planteo es, ¿qué les quiero decir? ¿Por qué les toco una ofensa particular? Porque una cosa mínima, ¿ves? Por las mínimas cosas nosotros llegamos a ser muy golpeados, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que nuestros hermanos de la antigüedad fueron azotados, sus hijos eran reventados contra la pared, ¿sí? Y ellos no se inmolaban por nada, la palabra estuvo mal, no se quebraban por nada, seguían adelante. Entonces uno dice, bueno, si el mismo evangelio de Pablo está con nosotros, tiene que haber un mismo poder que hubo con el evangelio de Pablo para darnos la fuerza y no hacernos eso, sino llevarnos mucho más adelante. Pero ¿qué ha pasado? Nuestras mentes han sido debilitadas por este mundo y por un evangelio muy débil, muy sin sazón, ¿verdad? Entonces nosotros hemos sido alimentados de ese evangelio y hoy no tenemos fuerzas, ¿verdad? Y ante la mínima situación nos exasperamos, no sabemos cómo manejar esas situaciones, ¿verdad? Y entonces nosotros nos debilitamos.